Hola, hoy nos metamos de lleno en un tema que la verdad es fascinante, la asimetría cerebral. Tenemos aquí unos documentos que explican cómo nuestros dos hemisferios, aunque trabajan juntos, claro, pues tienen como especialidades distintas. La idea es meternos a fondo, a ver qué hace cada lado y por qué nos debería importar esto. Porque, a ver, intuir que no eran iguales, eso viene de antiguo, ¿no? Pero ¿cómo se supo de verdad? Y sobre todo, ¿qué significa eso para nosotros, para el día a día, para nuestras habilidades? Bueno, vamos a ver. Exacto. Y es bueno empezar aclarando eso que has dicho. La idea de un hemisferio dominante, eso se ha quedado un poco atrás. Hoy hablamos más de especialización funcional, tareas preferentes, ¿sabes? Y para entender cómo hemos llegado a saber esto, pues hay que irse al siglo XIX. Ahí tenemos figuras como Paul Broca. Él, allá por 1861, hizo algo clave. Relacionó un área muy concreta del lóbulo frontal izquierdo con la producción del habla. Vio que si había daño ahí, la gente no podía hablar bien, aunque entendía, ¿eh? Ostras, eso ya tuvo que ser un bombazo, ¿no? Rompía con la idea esa de que el cerebro era, pues, todo igual. Totalmente. Fue un golpe a la visión más holística que había. Y poco después, Karl Wernicke, él encontró otra zona, esta vez en el lóbulo temporal, también izquierdo, que era crucial para entender el lenguaje. Los pacientes con lesiones ahí, pues, hablaban, sí, pero sin mucho sentido, y no te entendían bien. Así que bueno, con esto se empezó a cimentar la idea de que el lenguaje estaba, sobre todo, en el lado izquierdo. Y luego vino Hugo Lippmann, estudiando las apraxias. Las apraxias. ¿Qué es eso exactamente? Son esas dificultades para hacer movimientos voluntarios que hemos aprendido, como usar una herramienta o saludar. Y no es porque haya parálisis, ¿eh? Lippmann notó que las lesiones en el lado izquierdo solían causar problemas más gordos con estas habilidades, las prácticas. Entiendo. O sea que al principio todo apuntaba al izquierdo, como el jefe, ¿no? El lógico, el del lenguaje, el que movía los hilos. ¿Y el derecho qué? ¿Se quedó como el hermano tonto? Pues sí, durante bastante tiempo sí. Se le consideraba casi, mudo, secundario. Pero la investigación siguió, claro. Sobre todo a partir de mediados del siglo XX, con estudios en pacientes a los que se les había cortado el cuerpo calloso, esa conexión entre hemisferios para tratar epilepsias muy graves. Y luego con las técnicas de neuroimagen. Ahí se vio que el panorama era mucho, mucho más rico. Que el derecho tiene sus propias funciones clave. No inferiores, ¿eh? Diferentes. El izquierdo más centrado en lo verbal, analítico, secuencial. Y el derecho en lo no verbal, lo espacial, lo global, lo emocional. Vale, vale. Vamos a eso, a las diferencias clave. Si tuviéramos que hacer un retrato rápido de cada uno, empecemos por el izquierdo, el que se llevó la fama primero. Tal para casi todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Entender la gramática, encontrar la palabra justa, hablar. Las mates también, ¿no? Sí, las habilidades matemáticas, el razonamiento deductivo, planificar y controla el lado derecho del cuerpo. Eso es importante recordarlo. Podríamos decir que le va más el pensamiento lineal, el detalle, fijarse en las partes. Un perfil Estructurado, ¿no? muy verbal. Y el derecho, que siempre se dice que es el creativo, pero me da que eso es simplificar mucho. Muchísimo. Esa etiqueta de creativo es fácil, pero se queda corta. El hemisferio derecho destaca en procesar la información de forma global, holística. Capta la imagen completa antes que los detalles, digamos. Ujú. Ajá. Esencial para la percepción espacial. Orientarnos, entender un mapa, calcular distancias. Reconocer caras también, has dicho antes. Fundamental. Una habilidad social básica. Y está muy metido en la música, en percibirla, disfrutarla, En procesar las emociones. tanto expresarlas como entenderlas de los demás. Eso es. Y sí, tiene que ver con la creatividad, claro, con ese pensamiento más intuitivo que conecta ideas distintas. Controla el lado izquierdo del cuerpo y se asocia a un pensamiento más sintético que une las piezas para ver el conjunto. Entonces, no es que uno sea el listo y el otro el artista despistado, Para nada. sino que tienen estrategias distintas. Uno analiza, descompone, el otro integra, sintetiza. Exacto. Y aquí viene lo crucial, que ya lo intuías. Aunque haya estas especializaciones, los dos hemisferios curran juntos, todo el rato.
Están conectados por el cuerpo calloso, que es como una autopista de información brutal entre ellos. Cualquier cosa mínimamente compleja que hacemos necesita a los dos. Por eso de soy persona de cerebro izquierdo o de cerebro derecho es un mito. Somos un todo integrado. Uf, esa aclaración es súper importante. Rompe muchos clichés que se oyen por ahí. Ahora, si existe esta especialización, ¿se nota en algo? ¿En cómo somos? O, bueno, yendo al extremo, ¿qué pasa si un hemisferio se daña? Pues sí, se nota en los dos casos, pero de forma diferente. En gente sin lesiones, pues puede haber ciertas tendencias. A lo mejor a alguien se le dan mejor las tareas de lenguaje o mates, más del izquierdo, y a otra persona, pues lo espacial o lo artístico, más del derecho. Pero vamos, que esto no te define la personalidad ni la inteligencia, ¿eh? Y lo normal es el equilibrio, la colaboración. Donde se ve clarísimo, de forma a veces muy dramática, es cuando hay una lesión cerebral. Por ejemplo, Si se daña el izquierdo. pues muy a menudo aparecen las afasias, problemas para hablar, la afasia de Broca, o para entender, la de Wernicke, o las dos. También puede haber apraxias, lo que comentamos antes, o problemas con el cálculo, acalculia. ¿Y si el daño es en el derecho? Pues los problemas son otros. Dificultades para orientarse en el espacio, por ejemplo, o la negligencia unilateral. ¿Eso qué es? Que la persona ignora lo que hay en un lado del espacio o incluso partes de su propio cuerpo, normalmente el lado izquierdo. Es muy llamativo. También problemas para reconocer caras, prosopagnosia, o para captar el tono emocional de la voz, o problemas con la música, amusia. Que los déficits sean tan distintos según el lado afectado es una prueba muy fuerte de esta especialización. Aquí es donde se pone la cosa súper interesante. El material que estamos viendo baja incluso al nivel de los sentidos. ¿Cómo va eso con la vista? Porque no pensamos en tener un ojo izquierdo y otro derecho para procesar distinto, ¿o sí? No exactamente un ojo dominante para todo, pero sí una especialización de los hemisferios en cómo procesamos lo que vemos. A ver, es complejo. La info de cada ojo va a los dos hemisferios. Pero la info de cada campo visual, o sea, la mitad derecha o izquierda de lo que miras, va sobre todo al hemisferio contrario. Y es en las áreas de asociación visual, en el lóbulo occipital, donde se ve la simetría. Simplificando mucho, el occipital izquierdo parece que es mejor reconociendo cosas visuales que son verbales. Letras, números, palabras escritas. Y esto se nota más si la palabra aparece en tu campo visual derecho. O sea, que si veo una palabra a mi derecha, mi hemisferio izquierdo, el lingüista, la pilla más rápido. Eso parece indicar la evidencia, sí. Y al revés, el occipital derecho parece dominar para procesar lo visual no verbal. Caras, dibujos, formas raras, incluso figuras sin sentido. Y esto se ve más si el estímulo está en el campo visual izquierdo. Wow. Es como si tuviéramos dos especialistas visuales, uno para leer el mundo, izquierdo, y otro para ver sus formas y caras, derecho. Es increíble. Menudo reparto de tareas. Y con el oído. Has dicho que la música tira más al derecho y el lenguaje al izquierdo. ¿Se nota eso en cómo oímos por cada oído? Pues sí, aunque el sistema auditivo es un poco diferente. A diferencia de la vista, que cruza mucho, la información de cada oído llega a ambos hemisferios. Hay vías cruzadas y vías directas que van al lóbulo temporal. Pero aún así, sí hay un predominio. En pruebas donde te ponen sonidos distintos en cada oído a la vez, la escucha dicótica, Ajá. se ve que el oído derecho, que conecta más rápido con el hemisferio izquierdo, suele ser mejor para reconocer cosas verbales, sílabas, palabras, números. Otra vez el izquierdo con lo verbal. Exacto. Y el oído izquierdo, que conecta preferentemente con el derecho, pues tiene ventaja para lo no verbal. Melodías, tonos, ruidos. Un detalle curioso que menciona el texto. Si repites los sonidos muchas veces, estas diferencias pueden bajar un poco. Quizás porque da tiempo a que los dos hemisferios se metan. Y otro dato clínico. Parece que en algunas poblaciones, como personas con síndrome de Down, autismo o ciertas dificultades de aprendizaje, se ve más a menudo un predominio del oído izquierdo, o sea, ventaja del hemisferio derecho, aunque todavía se investiga por qué. ¡Qué fuerte! ¿Cómo llega esta especialización hasta los sentidos? Nos queda alguno, el tacto. ¿También hay preferencias al tocar? Pues también, el sistema áptico, el del tacto y la posición del cuerpo, también tiene asimetrías. Las vías nerviosas son sobre todo cruzadas. Lo que tocas con la mano derecha va principalmente al hemisferio izquierdo, y al revés. Si es un toque muy breve, casi toda la info va al hemisferio opuesto. Si estás explorando un objeto más tiempo, ahí ya se comparte la info entre los dos gracias al cuerpo calloso.
Y en cuanto a la dominancia, la mano izquierda, conectada al hemisferio derecho, el experto espacial, Claro. suele ser mejor reconociendo formas complejas en 3D o figuras geométricas al tacto, aunque sean raras. Tiene lógica. Si el derecho es el de las formas y el espacio. Justo. Y al contrario, la mano derecha conectada al izquierdo, el experto verbal y secuencial, suele ser mejor para reconocer letras o números que te dibujan en la palma o para identificar objetos conocidos al tacto, sobre todo en diestros. Y fíjate, un dato interesante, la gente ciega que lee Braille a menudo usa más la mano izquierda, o sea, el hemisferio derecho, para leerlo. Incluso siendo un lenguaje. Sí, a pesar de ser un código lingüístico. Quizá porque la naturaleza espacial de los puntos del Braille hace que las habilidades del hemisferio derecho sean más útiles ahí. Vale, hemos desgranado las diferencias, cómo se notan en los sentidos. Pero todo esto suena un poco teórico. ¿Hay formas de medir estas preferencias en alguien? ¿Cómo sabemos si tiendes más a un lado o si tu lateralidad es muy clara? Sí, se han creado herramientas para intentar medir estas tendencias. Siempre con cuidado, que hablamos de preferencias, no de que uno sea capaz y el otro no. El documento menciona dos nombres importantes aquí, aunque con enfoques distintos: Albert W. Harris y Ned Herman. Harris, que era psicólogo educativo, es conocido por cómo evaluar la lateralidad. Se le asocia con pruebas como el test de lateralidad de Harris. ¿Y qué mide ese test? ¿Qué mano usas? Básicamente eso y un poco más. Evalúa qué mano prefieres para escribir, para lanzar algo, qué pie para chutar, qué ojo para mirar por un agujerito, incluso qué oído para ponerte al teléfono. La idea es ver si eres diestra o zurda de forma consistente, o si eres ambidiestra, o si tienes lateralidad cruzada. ¿Cruzada? ¿Cómo es eso? Pues por ejemplo ser diestra de mano pero zurda de ojo. El test te da como un mapa de tus preferencias motoras y sensoriales dominantes. Ah, vale. Es una medición más física, digamos, de acción y percepción. ¿Y Herman? ¿Qué hizo él? Ned Herman venía de otro mundo. Trabajó en General Electric, en desarrollo de directivos, y lo enfocó desde otro lado. Los estilos de pensamiento que preferimos. Creó el modelo de dominancia cerebral y una herramienta muy conocida, el HBDI, Herman Brain Dominance Instrument. Ojo, esto no mide habilidad ni inteligencia, mide preferencia cognitiva. Herman usó una metáfora del cerebro con 4 cuadrantes, basado un poco libremente en la división izquierda, derecha y arriba y abajo. Superior izquierdo, que sería el lógico analítico; inferior izquierdo, el organizado, secuencial; inferior derecho, el interpersonal comunicativo; y superior derecho, el creativo, holístico. O sea que el HBDI no te dice eres de cerebro izquierdo o derecho, sino en qué modo piensas más a gusto o más a menudo. Exactamente. Es una herramienta más de autoconocimiento. Ayuda a la gente y a los equipos a entender sus tendencias, cómo procesan la info, toman decisiones. Mientras Harris te mapea la lateralidad física, Herman te mapea las preferencias mentales. Son dos formas de mirar la asimetría de cada uno. Muy claro. Dos enfoques interesantes. Volvamos ahora a lo más clínico. Si alguien tiene un daño cerebral, un ictus, un golpe, que afecta más a un hemisferio, ¿se puede hacer algo? Has hablado de déficits muy concretos. ¿Hay esperanza de recuperar lo perdido? Absolutamente. Ahí entra la neurorehabilitación, un campo súper importante y la verdad apasionante. El objetivo es ayudar a los pacientes a recuperar el máximo posible de función, de independencia y mejorar su calidad de vida después de la lesión. Y se basa en un principio clave, la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para Reorganizarse, ¿no? cambiar. Eso es, la capacidad que tiene el cerebro de modificar su estructura y su función según la experiencia, el aprendizaje o, como en este caso, después de una lesión. La neurorehabilitación lo que busca es estimular y guiar esa plasticidad, para que otras áreas del cerebro o las partes dañadas que aún funcionan un poco, pues puedan asumir o compensar las tareas que se han perdido. Los programas siempre son un trabajo en equipo. Neurólogos, fisios, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos y muy personalizados. ¿Y qué tipo de terapias se usan? ¿Ejercicios? Se usa un poco de todo. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual que adaptan los neuropsicólogos con ejercicios para mejorar la atención, la memoria, la concentración, las funciones ejecutivas como planificar. Luego está la terapia ocupacional, que es clave para volver a ser autónomos en el día a día. Vestirse, comer, manejar dinero. Trabajan la motricidad fina, la coordinación de las dos manos, adaptan el entorno si hace falta. Y la fisioterapia, claro, que se centra más en lo motor.
recuperar fuerza, equilibrio, poder caminar, reducir la rigidez, sobre todo si hay debilidad, hemiparesia o parálisis hemiplegia en un lado del cuerpo. Y supongo que el tipo de terapia cambia mucho si el daño está en el izquierdo o en el derecho, ¿no? Correcto. La estrategia se ajusta totalmente a los problemas del paciente. Si el daño principal está en el hemisferio izquierdo, que es donde está la mayor parte del lenguaje y el procesamiento lógico, pues la rehabilitación se va a centrar mucho en logopedia. Esto es fundamental. Ejercicios para la fascia de Broca, mejorar la fluidez, o la de Wernicke, mejorar la comprensión, usando repetición, nombrar cosas, leer, escribir, apoyos visuales. Fisioterapia, enfocada en la hemiparesia o hemiplegia derecha. Terapia ocupacional, trabajando la apraxia idiomotora, esa dificultad para hacer secuencias de movimientos con un fin, practicando tareas paso a paso. Vale, ¿y si el daño es en el derecho? ¿El de lo espacial, la atención, las emociones? Pues ahí la rehabilitación cambia el foco, más hacia terapia cognitiva o neuropsicológica, con ejercicios para la negligencia, enseñar a mirar hacia el lado afectado, para reconocer caras u objetos si hay agnosia, para mejorar la orientación espacial. Terapia ocupacional, con mucho énfasis en tareas que necesiten coordinación visoespacial, planificar recorridos, manejarse con seguridad. Terapia emocional y social, porque a veces se afecta la capacidad de reconocer expresiones faciales o entender situaciones sociales. Se trabaja eso. Es impresionante ver cómo la rehabilitación sigue este mapa funcional del cerebro. Pero supongo que la recuperación no siempre es total, ¿no? Habrá límites. Sí, claro. La recuperación varía muchísimo. Depende de dónde esté el daño, cómo de grande sea, la edad, la salud que tuvieras antes, si la rehabilitación empezó pronto, si fue intensa. La neuroplasticidad es increíble, pero no hace milagros siempre. Algunas funciones se recuperan muy bien, otras a medias, y a veces quedan secuelas. Y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿hasta qué punto podemos restaurar funciones tan complejas, no? Sobre todo las cognitivas más altas o las sociales y emocionales. La meta siempre es llevar a cada persona a su máximo potencial. La verdad es que ha sido un recorrido súper revelador, desde aquellos primeros descubrimientos hasta cómo entendemos hoy la especialización y sobre todo la colaboración entre los dos lados del cerebro. Hemos visto cómo se notan los sentidos, cómo intentamos medirlo y, lo más importante, cómo la neurorehabilitación intenta devolver el equilibrio después de una lesión tirando de esa capacidad alucinante de adaptación que tiene el cerebro. Exactamente. Y entender esta asimetría no es solo por curiosidad científica, ¿eh? Tiene consecuencias prácticas enormes. En educación, por ejemplo. Si entendemos mejor los distintos estilos de procesar la información, podríamos tener métodos de enseñanza más adaptados, más eficaces. En el autoconocimiento, pues herramientas como el HBDI nos pueden dar pistas sobre nuestras propias tendencias, ayudarnos a entender por qué se nos dan mejor unas cosas que otras, o a colaborar mejor. Y en medicina, por supuesto, es básico para el diagnóstico y, como hemos visto, para diseñar rehabilitaciones que de verdad respondan a lo que necesita cada paciente. Nos deja pensando en el futuro. Si cada vez entendemos mejor estas especializaciones y cómo funciona la neuroplasticidad, ¿hasta dónde podría llegar esa personalización? Quizá no solo para reparar daños, sino para optimizar cómo funcionamos cada uno en nuestro día a día. Podríamos diseñar formas de aprender o de trabajar que se ajusten mejor a nuestro perfil cerebral único y así potenciar lo que hacemos. Es una idea fascinante, la verdad. Pensar en una especie de neuroergonomía o una educación neuroinformado que vaya más allá de los mitos y se base en ciencia de verdad sobre cómo pensamos y cómo funciona nuestra asimetría. Es un campo con mucho futuro. Abre la puerta a pensar no solo en reparar, sino en potenciar nuestras capacidades de forma más inteligente, más personal. Una reflexión final muy estimulante, sí señor. Y con ella cerramos esta inmersión en el mundo asimétrico pero súper colaborador de nuestro cerebro. ¡Hasta la próxima!